Bien. Eh, eh, Hoy vamos a continuar a ver si la terminamos hoy. Y así como le fue con la profe Amira, ¿cuándo van a tener próximamente con ella? El viernes, profe. El viernes. ¿Qué hora han fijado? ¿Ya han quedado de acuerdo con la hora? ¿O le va a avisar la hora? ¿No saben la hora todavía? No sé si... A las 12 del mediodía, a las 12, dijo. Ah, bueno. Hasta hasta ahora hemos venido viendo una serie de sistemas de identificación creo que ya le había comentado. O sea, el que vamos a desarrollar en forma amplia es el sistema escopométrico, ¿no? El que lo venimos viendo todos estos años. Con el que realizamos los trabajos prácticos y bueno, los informes documentológicos. Porque consideramos de que es uno de los métodos más usados y más que todo que fue desarrollado en nuestro país, ¿no? Estaba haciendo un poquito de tiempo, si hay algún otro chico. La presentación no lo puedo admitir hasta que por ahí haga alguna entrada y quedan ahí en espera. La presentación. Bueno, quería que veamos. Estábamos nosotros acá en el penúltimo tema, o sea, los diferentes sistemas de identificación de manuscritos y firmas, y nos faltaría la parte de firma digital nada más, ¿no? Y acá nos estamos desarrollando creo que los dos últimos sistemas. Habíamos quedado acá en el método grafocrítico del profesor Del Balatierro. Bueno, acá ya del Balatierro ya viene un
perdura tanto en la imitación como en el disimulo. O sea, cuando se está tratando de imitar una escritura o cuando se está tratando de disimular su propia escritura, que, que perdura el gesto, o sea, el gesto de la escritura. Nosotros habíamos mencionado como gesto gráfico. Son los diferentes automatismos que la persona plasma en su escritura manuscrita. En este método grafocrítico, el autor, el profesor del Balatierro, él dice de que todos los signos gráficos no tienen el mismo valor para saber o llegar a estudiar la personalidad escritural o identidad escritural de un escribiente. En escritos imitados o simulados. Ahí ya comienza, sí. Y no tiene el mismo valor e importancia a la hora de comparar, por ejemplo, Claro. A la hora de hacer el cotejo. Claro, exactamente. O sea que no todos tienen el mismo valor, sino que unos tienen más valor que otros. En todo escrito, acá él también señala que no hay signos, que no se ven signos así visibles. O sea, hay signos visibles y otros que pasan inadvertidos. Inadvertidos, o sea, para la persona que no está acostumbrada a estudiar escrituras o que tiene conocimiento de esas características que diríamos que están en forma invisible, no son tan notorias, ¿no? Entonces él acá empieza a profundizar más el estudio de la escritura. El sistema escopométrico toma parte de este sistema, el grafocrítico. El grafocrítico surge más o menos en el año, a mediados del siglo XIX, cuando Del Balatierro escribe su libro. El sistema escopométrico es más actual, ¿no? Por eso es que toma lo más sobresaliente de los sistemas, más que todo del grafocrítico y de algún otro que nosotros hemos estado viendo. Las características visibles, Balatierro dice que son las que se imitan o disimulan, por lo que pierden valor en el análisis comparativo. O sea, cuando se está haciendo el estudio comparativo, esas características más visibles que suelen imitarse, como pueden ser las formas de las letras, son, que dice, las que pierden valor. En cambio, las características invisibles son las que escapan al falsificador por imitación o disimulo, y son las que nos van a ayudar a descubrir si un escrito es auténtico o es falso. Entonces, como esas características no son visibles, el falsificador o imitador no las tiene en cuenta, que serían para nosotros los automatismos, o sea, el gesto gráfico, esas pequeñas características que no la vemos así a simple vista y que en el estudio escopométrico nosotros las vamos a señalar ahí en el análisis intrínseco, o sea, el estudio del mínimo detalle. También en este método grafocrítico, Balatierro considera de gran valor la coincidencia de la mayoría de los elementos estructurales. Y él dice de que puede llevar a una conclusión errónea,
porque si fallan 2 o 3 no servirían los demás para identificar. O sea, hace una valoración, diríamos, parcial, no de todo el conjunto de los elementos que presenta una escritura. En el caso de los anónimos, de los cuerpos de escritura, el sospechoso realiza para que sean cotejados con el escrito dubitado. Bueno, acá el autor modifica mucho de esos elementos estructurales y al modificar puede llevar a quien estudia esas escrituras, puede conducir a señalar que esa escritura es falsa de esa persona, no corresponde a esa persona. Entonces, acá se ve la importancia de poder contar entre el material indubitado de escritos realizados sin fines de cotejo, que es lo que nosotros vamos a señalar después como los escritos realizados fuera de juicio. Creo que también lo mencionamos, ese de la importancia que tiene cuando hablamos de las modificaciones naturales de la escritura, cuando el escribiente bajo un estado, por ejemplo, de nerviosismo, realiza un escrito, cuando está sometido bajo la presión, por ejemplo, cuando realiza un cuerpo de escritura en un determinado proceso judicial. Los mejores escritos indubitados o firmas indubitadas o patrones para utilizar como comparación son los que nosotros conseguimos por escritos realizados, por ejemplo, en su actividad normal, en el desempeño normal de trabajo o en un registro de firma bancaria, o sea, que no tenga que ver con el proceso ese judicial en el cual se ve involucrado una persona. Nosotros mencionamos esos elementos constitutivos y estructurales como elementos que conforman la escritura en forma general. Es como para que vamos designando cuando veamos una escritura y le vamos dando un nombre a una característica que no observamos. Por ejemplo, decir que la escritura es angulosa, que la orientación es ascendente o es descendente. Desde ese lado es lo que nosotros hemos estudiado los elementos constitutivos y los estructurales. Cuando señalamos, por ejemplo, los puntos de ataque de un escrito o de una firma, es para ir incorporando el nombre que puede recibir una determinada escritura, o cuando estamos haciendo la descripción de una escritura. Yo creo que todavía, recién el primer trabajo práctico que le tiene que haber dado a la profe Amelia, yo creo que tiene que ver con esto, con los elementos constitutivos o estructurales o formales de una escritura. Es para que después indiquen ustedes en los ejemplos que ella les dé cuáles son esas características. Este sería el método de este grafo crítico, sería del cual toma mayores cosas el sistema escopométrico. Después otro método de identificación es el método grafoscópico.
que consiste en la confrontación de dos manuscritos con fines de identificación. Se analiza en primer lugar, o sea, la morfología general de la escritura y luego los rasgos salientes o elementos invisibles, como lo llama del Balatierro, ¿no? O sea, esas características que se ven a simple vista y luego esos elementos que son invisibles, que nosotros le llamamos automatismos, o también lo van a ver a veces en la bibliografía como idiotismos gráficos. El método grafoscópico es un método global que también, o sea, que deriva de otros métodos, pero está, o sea, como todo método se va mejorando, cada vez que aparece uno nuevo va tomando lo bueno, sería de los métodos anteriores, y lo va desarrollando, ¿no? Derivó en el método grafocinético, que es un estudio más profundo del grafismo, tiene en cuenta los fraudes gráficos y las variaciones naturales de la escritura, además del estudio constructivo de los trazos. Recuerden ustedes, grafo cinético, o sea, es movimiento del grafismo. Y después, entre otros, para mencionarlo, es el método escopométrico, que, bueno, muchas veces este método es cuestionado por los calígrafos públicos por su significado, ¿no? Es el estudio de las medidas, o sea, si nosotros vemos la etimología de este término, quiere decir estudio de las medidas, que es un método de análisis y comparación desarrollado en nuestro país, que posee leyes bien definidas, que ayudan a la interpretación de los resultados de las cooperaciones, que permiten determinar en forma categórica la autenticidad o la falsedad u origen de cosas en general. Pueden ser también objetos de arte, documentos, grafismos, productos comerciales. Bueno, ese método lo vamos a desarrollar nosotros en la próxima unidad, ¿no? Y es el que vamos a aplicar en todos los trabajos prácticos que realicemos, ya sea para el análisis de algo que tenga que ver con la documentología, como puede ser establecer autenticidad de papel moneda, de documento de identidad. También el método escopométrico lo aplican en estudios balísticos, para identificación balística. Tiene que ver también con cuando establecemos identidad en papiloscopía. Por eso el término escopometría es un término general, y en documentología no se mide nada. O sea, en cuanto a la escritura, sí podemos medir o sacar las dimensiones que tiene un soporte, pero lo que se refiere a la escritura, o sea, a las letras, a las firmas, no hacemos mediciones. Por eso es lo que está la controversia con el término, la etimología de la palabra. Ahí viene la confusión, diríamos, para los que no aplican ese método. Entonces, hasta acá más o menos un pantallazo así general, diríamos, de los otros sistemas de identificación. Nosotros lo vamos a mencionar nada más, pero como les reitero, el único que vamos a aplicar y que vamos a desarrollar es el sistema escopométrico. No sé si quieren hacer alguna consulta o quieren
aportar alguna cosa. Bueno, pasando, acá hay una alumna, me dice que no pudo matricularse en el aula virtual. Ya la voy a habilitar. Yo intenté, hay un par de chicos que me pasaron que no habían podido matricularse, que me pasaron los datos, pero yo no lo pude hacer en forma manual. La voy a habilitar al aula para que ustedes lo hagan, le voy a dar 48 horas, después que termine esta tarde de editar las clases. La voy a habilitar al aula para que ustedes traten de ingresar a ver si pueden matricularse. Tienen que hacerlo con el mismo correo con los cuales ustedes se registraron, porque algunos cambian el correo a través del tiempo y después quieren ingresar con un correo nuevo y el sistema no les permite. Entonces, tienen que ingresar con el correo con el cual están registrados en el sistema de la universidad. No sé, ¿alguien quería preguntar algo ahí? Profe, le hago una consulta. Sí. En el caso, por ejemplo, de que se tenga, no sé, un anónimo, que una persona escribió, la pared de mi casa me hizo no sé, me escribió unas palabras, ¿no? Sí. Yo tengo la duda de que puede ser una persona, bueno, yo lo reporto, todo, lo denuncio, esa persona la llaman, pero el abogado de esa persona aportó una documental que no me sirve porque es muy nuevo o porque la persona intentó simular su letra, disimular, perdón. He visto que muchos peritos lo que hacen es tener una plancha, digamos, una plantilla donde tienen un abecedario y donde tienen incluyen palabras que tengan las letras más significativas, digamos, que más valor tienen, Sí. para que pueda hacerlas varias veces y desde ahí cotejan recién. Y es extenso, es el abecedario, en imprenta, en manuscrita, después escribir unas palabras, escribir su nombre completo, escribir su dirección, para que la persona se canse y al último recién esas palabras que les hacen repetir. Y eso lo usan como para comparar. Bueno, sí, por lo general, o sea, la técnica dice que hay que comparar, o sea, si tenemos un escrito sería dubitado en una pared, dices. Sí. Bueno, entonces, la técnica dice tratar de comparar con elementos similares, pero eso es algo imposible porque no va a ser escribir en varias paredes la misma escritura. Entonces, lo que siempre se trata de realizar es eso, es un cuerpo de escritura, sería en un soporte más o menos, no con el tamaño normal de una hoja común, porque la persona desarrolla la escritura teniendo muchas veces en cuenta el espacio gráfico en el cual va a escribir. Si tiene una hoja grande, la escritura va a ser de tamaño más grande que si tiene un soporte de tamaño reducido. Y en el dictado del cuerpo de escritura se hace eso. Se selecciona un texto, ya sea algo que uno le dicte de un libro, o el propio perito hace un texto a donde incorpora palabras, donde se repitan las letras, esas que presentan más características en ese escrito anónimo. Porque cuando la persona hace el anónimo, por lo general, va a tratar de desfigurar su escritura. Si ella está acostumbrada a hacer una escritura de carta, seguramente el anónimo lo va a hacer con letra tipo imprenta, siempre tratando de desfigurar. Por eso
cuerpos de escritura que se toman son amplios, son de varias hojas, y se lo hace con diferentes elementos de escritor. Ahí conviene hacerlo escribir, por ejemplo, en una especie en un soporte más grande como tipo cartulina o un tamaño A3, y que utilice, en lugar de utilizar un elemento de escritor convencional, hacerlo que utilice un felpón o lapicera o lápiz de cera, algo que sí o sí para escribir lo haga hacer de una letra de mayor tamaño que de la letra habitual, ¿no? Para tener una mayor similitud al escrito ese en un anónimo que se realizó en una pared, porque sin duda las letras, el tamaño de las letras es bastante grande cuando se escriben así en una pared. ¿Mm? Y por lo general es con aerosol o con... Sí, por lo general es con aerosol, o sea, el elemento que, o sea, la tinta que se utiliza, ¿no? O sea, no sería un elemento escritor convencional, tipo con punta, sino en este caso con el aerosol. Pero pero el movimiento de la mano siempre va a tener una orientación esa escritura, ¿no? O sea que hay elementos que van a servir ahí para la comparación, por más que sean el mayor tamaño. Sí, ¿qué estabas diciendo? No se te escucha. Sí, no sé qué estaba diciendo, que se escucha como así entrecortado. Bueno, si no hay... Bueno, espero que te haya quedado aclarado el tema ese. Vamos a ir al último puntito de la unidad. No, el tema del contenido de la unidad, todos tienen que poner ustedes que solo lectura, los Power, están para abrir únicamente con solo lectura. No es para descargar. Es para leerlo en el aula y usted. Sí. Ahí no sé que algo se corta, pues yo creo que debe ser el micrófono que se corta. Tiene el micrófono prendido, Gisela Artaza. Sí, pero no quiere decir algo y no. Yo creo que abandono, capaz que va a volver a entrar. Profe, ahí volvió a entrar, pasa que por ahí el internet. Ahí está. Ahora te escucho bien. Que también, por ejemplo, que es muy difícil, que les puede pasar el día de mañana, a un profesor le tocó analizar un documento de identidad de una persona extranjera. Sí. Entonces, obviamente, nosotros no teníamos, o sea, no tenemos ni sabemos cómo es un documento de otro país, y fue muy, muy difícil llegar a determinar todos los elementos de seguridad. Bueno, dio mi profesor todos los elementos, nos contaba y nos mostró todo, y luego se puso a cotejarlos con los del documento Bueno, ahí yo entiendo de lo que me quiere decir ahí, que
tocó establecer la autenticidad de un documento de un extranjero y no tenía el elemento para comparar, o sea, un documento auténtico para comparar. Bueno, la Policía Federal y yo no sé si acá en Córdoba, el último analizador de documentos, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el analizador de documentos que viene ya tiene incorporado todas las medidas de seguridad de los pasaportes de los principales países del mundo, ¿no? Y además, si está Interpol, al tratar, o sea, sin duda tiene que haber trabajado en alguna institución, en alguna fuerza, no sé si nacional o provincial, pero está Interpol y por intermedio de Interpol se puede solicitar que le envíen todos los elementos de seguridad y requisitos que tiene que tener el documento de identidad de un determinado país. Pero como les repito, la última versión del analizador de documentos, que nosotros tuvimos la oportunidad de ver hace como 3 años en Policía Federal, era que ya tenía incorporado ahí todas las características de la mayoría del pasaporte de los países, de los principales países sería, ¿no? Así que, bien. Bueno, vamos entonces a la presentación de la última el último punto de la unidad, que tiene que ver, porque es generalizado, es a veces decir de que la firma digital es la que está en el documento, en el nuevo DNI, o las firmas que ustedes colocan en cualquier dispositivo de pantalla. Muchos comercios utilizan este dispositivo que capta el movimiento, inclusive no se usa elemento escritor, sino con la punta del dígito, lo hacen que firme, y eso le llaman firma digital, y en realidad esa no es la firma digital, sino es una firma digitalizada, o sea, una firma tomada con un captador biométrico, ya sea que se realice con un lápiz especial o que muchas veces tiene ya sea la parte, el sensor está en la pantalla, o puede ser que el sensor esté en la punta del elemento escritor y eso lo va a transmitir en este caso al sistema informático, ¿no? Para que quede registrado. Como todo captador biométrico, no registra la forma, o sea, la imagen de la forma, sino que lo que transfiere es una plantilla de códigos binarios, o sea, con 0 y 1 nada más. El código binario lo único que utiliza es la numeración binaria, y que va a representar una determinada forma, una determinada escritura. Entonces, muchos acostumbran a decir esa es la firma digital, y no es firma digital, sino es digitalizada. Ahora nosotros vamos a dar así un pantallazo general o generalidades de qué es lo que es una firma digital, ¿no? Entonces voy a ir a la presentación.
para que veamos bueno, se utiliza en muchos países del mundo, como Estados Unidos, Francia, Portugal, Venezuela, Japón y bueno, todos los perdón, se están incorporando constantemente a la utilización de esta tecnología. En nuestro país fue sancionada la ley 25506, ya desde el año de hace 20 años, y reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital. Entonces, acá en esta ley están mencionados los requisitos que tiene que tener para ser considerada firma digital. Y menciona, una firma digital es un conjunto de datos asociados a un mensaje digital que permite garantizar la identidad del firmante y del mensaje. Así otorga a los documentos digitales la misma característica que la firma hológrafa de puño y letra, exclusiva de los documentos en papel. Es decir, de que mediante esta ley reconoce de que un documento que tenga la firma digital lo equipara a la firma de puño y letra de una determinada persona. Y que, por supuesto, esa firma de puño y letra está puesta en un soporte papel. Es una herramienta tecnológica. Funciona utilizando complejos procedimientos matemáticos que relacionan el documento firmado con información propia del firmante, dan fe de la identidad del firmante ante terceras personas y aseguran que los contenidos no han sido modificados. Es decir, de que esto tiene que ver con la criptografía. Esto asegura de que por los datos o las claves que se usa, que va a pertenecer a una determinada persona y no a otra, y no puede ser desconocida por él, por la persona esa que coloca su firma digital. Ahí en esa ley, en el artículo 2, da el concepto. Se entiende por firma digital el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permite identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Esta tercera parte viene a ser una institución, ¿no? O sea, como puede ser los bancos, puede ser la AFIP, que es a donde por lo general utilizan este tipo de documentación. Firmar digitalmente un documento tiene que ver con la ciencia de la criptografía, que se ocupa principalmente de conseguir que nuestros mensajes sean comprensibles exclusivamente para aquellos que nosotros queremos que los lean y no para el resto. Además, el autor no puede negar su firma digital, porque se entiende que esa clave que va a utilizar únicamente la conoce él, no tiene que conocer a otra persona. Por eso es que no puede negar esa firma. También la ley habla de encriptación asimétrico pública.
Y ahí establece que el usuario genera una clave pública y una clave privada. La clave pública se distribuye alrededor del mundo usando servidores de claves, mientras que la clave privada debe permanecer secreta bajo toda circunstancia. O sea, está encriptada en un medio magnético de una computadora personal, en una tarjeta inteligente o en un token. El mensaje está encriptado en la clave pública, solo puede ser desencriptado con la correspondiente clave privada. Más o menos tienen que ver algo lo que, o sea, como es más fácil de entender, por ejemplo, es algo similar a lo que creo que todos manejan, que es una tarjeta que se utiliza en los cajeros automáticos. Cada uno tiene una clave que la coloca en el momento de generar una clave para poder utilizar una tarjeta. Entonces, con esa tarjeta, esa sería la clave privada, la que está ahí registrada, y el que es únicamente conocida por el dueño de esa tarjeta. Y la clave pública es la que tendría la institución, y por eso el portador de esa tarjeta o el dueño de esa tarjeta puede operar acá en Argentina, puede operar en Brasil o en Estados Unidos, colocando simplemente su clave que él registró a comenzar a usar ese dispositivo. Entonces, algo más o menos similar a eso sería. En el caso de la AFIP, también o sea, los que aportan o los registrados ahí para hacer declaraciones juradas, o los contadores que llevan la contaduría de una determinada empresa, bueno, ellos tienen también ahí un registro de la firma digital, o sea, mediante una clave hacen la declaración jurada y únicamente puede pertenecer a una determinada empresa y no puede ser desconocida por esa persona. La firma electrónica la reconoce la misma ley. Bueno, es muy similar a los datos que tiene la firma digital, pero no le pide tantos requisitos. Por ejemplo, el correo electrónico que ustedes utilizan, bueno, también para ingresar a su correo tienen que colocarle una clave. En cualquier parte del mundo que se encuentren, ustedes, o sea, la clave es el correo lo tiene la institución, en este caso ustedes utilizan el servidor de Google, y ustedes colocan su clave para poder acceder. Y después no pueden desconocer, decir que ustedes no han mandado ese correo. Bueno, acá como último, no confundir la firma digital con la firma biométrica o digitalizada, que es la captada con tecnología digital utilizando una pantalla, bueno, que era lo que habíamos mencionado, que capta los rasgos conductuales de una persona, en este caso su firma. Puede hacerlo con un dígito o ayudado con un bolígrafo digital, que eso es lo que les mencionaba John, de que inclusive el bolígrafo puede tener un sensor en su punta.
Si ustedes pueden ampliar bueno, todos los temas que vimos nosotros en esta unidad, en estos libros. Está el peritaje escopométrico de Jorge Silveira y después este tratado de documentoscopía del Piquia. En este primer libro, ahí está todo desarrollado el sistema escopométrico, ¿no? Y varios otros temas que nosotros vamos a ver están en esta bibliografía. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre esto? Bueno, a ver, quiero poner una... Entonces, con eso vamos a dar por terminada la unidad 2. A ver, quiero... Bien. Bueno, ya en la unidad 3 vamos a abordar ya directamente el sistema escopométrico. Vamos a dar unas generalidades para comenzar a desarrollar esa unidad. Es más larga. Yo a veces lo sé dividir en dos partes. Ya en la próxima clase, más o menos les voy a dar la fecha del primer parcial, que siempre lo damos una vez que finalizamos la unidad 3. Así que, bueno, vamos a llegar hoy hasta acá. Así, en la próxima clase ya desarrollamos directamente la unidad 3. Si quieren hacer alguna consulta, pueden hacerlo. No, profe, gracias. ¿No? ¿No tienen consulta? Bueno. Entonces, quedamos para la próxima clase, va a ser el martes que viene, ya el viernes ya hacen ustedes la parte práctica con la profe Amira y ya conmigo van a tener únicamente la autoría los días martes. Así que bueno, chicos, nos vemos entonces el próximo martes. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. profe. A cuidarse entonces. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.